Bien, buenas noches con todos. Les saluda Marina Navirán de la empresa Coffee & Commerce. Les agradecemos por encontrarse en esta segunda sesión de nuestro webinar de octubre, donde estamos tratando lineamientos y documentación del intercambio comercial Perú-México. En esta segunda sesión vamos a tratar el tema de relevancia de la cadena de suministros. En esta ocasión nos acompaña la señorita Elba Borja, que es especialista, es profesional en comercio exterior, ha trabajado para diversas empresas de la cadena logística, se encuentra actualmente en Perú radicando, también ha tomado cursos aquí para afianzarse y conocer más de fondo todo lo que es la legislación peruana. Ya lleva unos meses con nosotros, es especialista en todo lo que es la cadena de suministros. Te cedo la palabra a Elba. A ver. Listo, ¿me escuchan? ¿Listo? Sí, ahora sí. Listo, ¿verdad? Sí, ok, hola, buenas noches a todos. Bueno, gracias Marina, gracias a Coffee & Commerce por el espacio. Y bueno, como comenta Marina, soy especialista en negocios internacionales y cadena de suministro. He tenido la fortuna de trabajar en ambos países. Tengo 17 años de experiencia y bueno, la idea de Coffee & Commerce y su servidora es mostrarles un poquito de lo que implica el lazo comercial entre ambos socios para cuidar esos detalles antes de tener alguna negociación, alguna exportación, alguna importación y que al final no nos resulte complicado en trámites, en costos, que muchas veces eso desanima a los importadores y exportadores. Pero bueno, para eso estamos aquí, para resolver esas pequeñas dudas y al final quedan mis datos y también están los de Coffee & Commerce para que cualquier duda muy relevante, cualquier duda muy puntual, con gusto se la resolvemos por mail. Y bueno, también está abierto el chat para que si tienen alguna duda, por este medio también. ¿Ok? Y bueno, comenzamos. Pero antes de comenzar con el tema que nos trajo esta noche, que es cadena de suministro y su relevancia, yo quise incluir ay, no avanza. Quise incluir unas gráficas. Como que no quería funcionar. Pero ya, era para romper el hielo. Quise incluir unos datos económicos que, bueno, lamentablemente ahora el tema de moda es COVID-19, que ha golpeado a todas las economías, a todos los sectores. Sin embargo, podemos presumir hasta cierto punto que la cadena de suministro no ha sido golpeada al 100%. No ha sido azotada al 100% como otros sectores económicos. Si bien es cierto, hemos sido afectados en un 30 a 50%, que es muchísimo, por el cierre de restaurantes, cierre de hoteles, básicamente el sector turismo, muchos negocios que dependían de importaciones, exportaciones, pero bueno, este desplome económico que hemos tenido, brutal mundialmente, de igual manera nos va a permitir tener una recuperación económica acelerada para 2021, porque es necesario, al final es necesario, y de acuerdo a fuentes del Fondo Monetario Internacional, la recuperación, caso México, será en un 5%, la recuperación para Perú será en un 7%, cifras más o menos, pero oscilan entre este porcentaje. A lo mejor se muestran muy, muy altas para como veíamos comportarse el PBI en años anteriores, pero es por el desplome que tuvo a la baja. Ese es el porcentaje que muestra a la alza para 2021. Y obviamente la recuperación tiene que ser acelerada, porque así lo demanda la humanidad, la economía. Pero bueno, quise mostrarles esta gráfica que espero sea para bien y que nos anime un poco, ¿no? Para lo que viene en 2021.
Bueno, como les comentaba, la cadena de suministro fue afectada en un 30-50%, pero va a ser uno de los sectores que de manera más rápida se va a recuperar para 2021. Y ahora sí, pasamos a lo que va a ser nuestra agenda. Vamos a ver cadena de suministro en un enfoque fino en cuanto a los temas de logística, comercio exterior y marco jurídico específicamente para Perú y México. Bueno, quise mostrarles el flujo de la cadena de suministro normal, convencional, que empieza desde nuestra producción, nuestros proveedores, en este caso es el importador o el exportador, después el embarque y la aduana, que la aduana se encuentra entre el embarque y el almacén, pero siempre hay que tomarla en cuenta. Nuestra distribución y nuestro consumidor final. Todo esto con una base firme que es la logística y el comercio exterior, que es lo que la sostiene. Ya que yo siempre digo, tener una logística y un comercio exterior controlado, vamos a tener una operación sana de manera fiscal y de manera operativa, valga la redundancia. Y bueno, voy a mostrar algunos conceptos básicos. Hay muchos más, pero me parecieron los más importantes para la parte de producción. En este caso, nuestro lead time, que es el tiempo que nos vamos a tardar desde que colocamos nuestra orden, desde que hacemos nuestro pedido con nuestro proveedor, el tiempo que tarda en la producción y el tiempo de tránsito hasta su destino. Todo eso va a ser lo que abarca mi lead time. Mi forecast, que son nuestros pronósticos de venta, nuestros pronósticos de producción. El forecast siempre va a abarcar todos los pronósticos que tengamos establecidos dentro de la corporación. Tenemos nuestra gestión de materiales, tenemos que ser muy cuidadosos en tener nuestros inventarios estoqueados, en tener nuestros materiales bien definidos, nuestro bill de materiales, nuestras explosiones de materiales, nuestras implosiones de materiales, para que no haya fallas en la producción final. Nuestra integración financiera, siempre me gusta mencionar la parte financiera porque es la base para tener una producción sana y una producción tranquila. Mi balance scorecard, mis objetivos siempre tienen que ir alineados con la estrategia. Y es básico que estos sean medibles y sean cuantificables. Ese es básicamente lo que nos dice nuestro scorecard. Y dos conceptos básicos de nuestras órdenes de compra, que es el por stock, el made to stock, de acuerdo a nuestra demanda, de acuerdo a nuestro forecast, mantener nuestro inventario bien estoqueado para cuando tengamos requerimiento por parte de nuestros clientes. Y por orden, el made to order, que es cuando ya tenemos nuestras órdenes en firme, nada más tenemos que pedirlas. Ahí es donde entra mucho el lead time, porque si bien es cierto, muchas empresas se manejan por orden, o sea, no les gusta mantener stock. Pero si tú analizas tu forecast y ves que se mantiene una cierta demanda a cierto tiempo, aunque sea por orden de este cliente, tratas de mantener esa planeación para no fallar en las entregas, en los tiempos de entrega. Y bueno, me salté lo de negociaciones con proveedores porque es ahí donde vamos a hablar de México. Vamos a empezar a hablar de México y Perú. En este caso, ayer ya nos platicaba Marina en la charla de los tratados comerciales y los productos principales que maneja México y Perú. Y bueno, encontramos que tenemos ahí televisores. Para la parte de importación en Perú tenemos televisores, shampoo, aleaciones de cobre, sus concentrados, garbanzo, maíz. Yo también me sorprendí cuando
cuando supe que Perú importaba maíz, pero bueno, es parte de mantener el mercado abastecido en diferentes rubros. Tractocamiones, lavadoras, entre otros. Y para la parte de México, México importa de Perú café, que bueno, yo soy una de las fanáticas del café peruano, muy rico. Gas natural, té, especias, tomate, uvas, entre otros. Y una particularidad que tiene el estudio de mercado, ya pasando a conocer a nuestros mercados, tenemos diferentes herramientas que nos permiten investigar antes a nuestros clientes, saber si son confiables, qué tan viable es el producto que va a llegar a llámese Perú o México. En el caso de Perú tenemos la Cámara de Comercio de Lima, tenemos PROMPERÚ, que nos ayudan tienen bases de datos y además tienen proveedores aliados, consultorías, que ayudan a hacer este estudio de mercado por nosotros. Nosotros también podemos ponernos a trabajar e investigar. La tecnología ayuda muchísimo hoy en día. Sin embargo, ellos ya se encargan ya tienen el estudio hecho, las rutas, los proveedores confiables, los proveedores que cuentan con los estándares requeridos, ya saben cuáles son las necesidades del país al que queremos llegar o del que queremos traer, en fin. Entonces, es bueno acercarnos a las herramientas con las que ya contamos en cada país. Como comentaba, en Perú tenemos PROMPERÚ y tenemos la Cámara de Comercio, entre otros. Mismo SUNAT tiene bases de datos y podemos, afortunadamente las bases de datos en SUNAT pues son libres al público. Eso a mí me sorprendió mucho cuando llegué aquí, pero te ayuda muchísimo para analizar. Y nada más es cosa de meterse, analizar y estudiar un poco los datos que ya existen en la red, vaya. Y afianzarnos con PROMPERÚ y la Cámara de Comercio, que nos facilitan muchas herramientas. Y para el caso de México, tenemos la Secretaría de Economía, tenemos Bancomex, que también cuentan con las diferentes herramientas. Sin embargo, curiosamente, antes de tener esta plática, yo leí un artículo, no recuerdo si fue de Comercio o de la Cámara de Comercio de Lima, uno de los dos, no recuerdo bien, pero en cuanto estaba preparando la presentación, recordé que Perú hizo este artículo y decía que los mexicanos tienen cierta particularidad para negociar. Ellos no establecen relaciones comerciales si no hay una relación personal. ¿Qué quiere decir esto? Necesitan conocer a su contraparte, por lo que tanto ellos o nosotros, bueno, digo nosotros porque ya estoy acá en Perú, tenemos que tomar esto en cuenta e invertir tanto tiempo como recursos para poder negociar como lo requiere el mexicano, la parte media del mexicano, vaya. Digo, porque no es una regla, al final no es una regla, pero en los estudios de mercado que Perú ha hecho para con México, es lo que muestra. El mexicano necesita establecer bases de confianza face to face. Entonces, ese es un punto importante que hay que analizar. Después tenemos los términos de pago. Los términos de pago es muy importante ver por el cambio de divisa. Ustedes saben que se toma un porcentaje al hacer las transacciones internacionales. Perdón. Y estas transacciones generan comisiones. Entonces, negociar desde un inicio quién se hará cargo de esas comisiones, porque hay diferentes términos en donde pueden ser compartidas, en donde puede ser por porcentaje, o puede ser total para uno, o puede ser total para otro. Entonces, desde un inicio, negociar el término de pago bajo el cual vamos a trabajar con nuestro proveedor. Tomar en cuenta nuestros Incoterms, que como saben es el término de venta que nos va a decir, ok, mi responsabilidad
para con el seguro, para con el flete, para con la aduana. Mi responsabilidad es en mi puerta, o mi responsabilidad es que yo te lo dejo en la aduana, o mi responsabilidad es que yo te lo dejo puerta a puerta. O sea, establecer bien cuál de los Incoterm nos conviene más como comprador. Hay compradores que en realidad lo que quieren es deshacerse de trámites y le dicen, pónmelo en mi puerta. No me importa lo que tenga que pagar, pónmelo en mi puerta. Entonces el proveedor se encarga de hacer todas las gestiones, hasta aduanales. Yo no recomiendo mucho ese tipo de Incoterm. ¿Por qué? Porque el comprador tiene cierta responsabilidad a la importación. Y al dejarle la responsabilidad de decisión al proveedor, pierde el control y en una auditoría puede haber algún riesgo. Entonces yo esa parte no la recomiendo mucho. Pero bueno, ya ese es un tema para otra plática. Y los documentos de comercio exterior. Los documentos de comercio exterior para la producción. Tenemos que asegurarnos que nuestro proveedor nos dé los documentos requisitados conforme a la legislación del país, ya que cada legislación, llámese peruana o llámese mexicana, tiene sus particularidades. Y si el documento al llegar a la aduana no cumple con lo mínimo indispensable, ustedes saben que eso se convierte en almacenajes, en multas, recargos y en dolores de cabeza porque no vas a poder sacar tu mercancía hasta que no regularices tus documentos. Y siempre exigir el certificado de origen, asegurarnos que el proveedor nos dé nuestro certificado de origen de la mercancía para gozar de los beneficios arancelarios a la importación, llámese de Perú a México o de México a Perú. Ok, y ahora vamos a ver lo que son las rutas comerciales, mi logística, mi flete internacional. La verdad es que la ruta comercial es muy fácil. Afortunadamente antes se movía, había muchas escalas. Actualmente igual, depende de la línea naviera, de la línea, hasta de la línea aérea. También llegan a haber escalas, pero la ruta comercial más común es aduana de Callao, aduana marítima del Callao, aduana marítima de Manzanillo. ¿Por qué? Porque por la posición geográfica es lo que nos permite, esta posición geográfica es la que nos permite que nos lleve únicamente de 7 a 12 días de tránsito. Antes, como no había un control tampoco en las aduanas mexicanas, de la aduana del Callao podía llegar a la aduana de Veracruz, que está por parte del Golfo, y se tardaba hasta 22 días. Hoy en día, la aduana de Manzanillo es la que recibe todo lo que viene de Asia. La aduana de Veracruz es todo lo que viene de Europa, vía marítima. Y obviamente es la que va a recibir todo lo que sale de la aduana marítima de Callao. De hecho, dicho sea de paso, Perú es el principal receptor en Latinoamérica de todos los productos asiáticos por la posición geográfica. Y Manzanillo, pues es la aduana receptora de todos los productos que vienen de Asia. Pero Perú es el principal de todos los productos que vienen de Asia. De hecho, China en su caso es el principal socio comercial para Perú. Estados Unidos en segundo lugar. Como ven, tanto China como Estados Unidos son socios importantes para ambos países. Caso México, el socio principal es Estados Unidos y China también forma parte del grueso de proveedores fuertes para el país. Y otra de las aduanas que no tiene mucha afluencia de recepción, pero que llega a haber algún embarque, es la aduana de Lázaro Cárdenas. Igual, y la ruta es Callao, Lázaro Cárdenas, y el tiempo es el mismo, de 7 a 12 días de tránsito. Y para la parte aérea es
la aduana internacional del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y la aduana aérea del Callao. No hay otra ruta. Puede haber alguna escala en algún otro país, llámese Colombia, aunque les sorprenda, llámese Chile. Ya depende de la línea aérea, de cómo tengan su logística establecida, pero en teoría es México-Perú, aduana aérea de Perú a México. Y el tiempo de tránsito regular es de 2 a 4 días. Puede tardarse hasta 5 días cuando hay situaciones en aduana documentales o cuando hay consolidación de carga, pero básicamente es de 2 a 4 días. Esas son las rutas comerciales. El documento de embarque tiene que ser el transportista, el forwarder, cuando va a recoger la mercancía con el proveedor, ya tiene una orden hecha, ya tiene una guía hecha. ¿En base a qué? En base al packing list. El packing list es vital para el proveedor de transporte. ¿Por qué? Porque este es lo que me va a dar la pauta de cuál es la capacidad que yo voy a tener para poder meterlo, para poder ingresarlo a un embarque o a otro y cuáles van a ser los costos. El documento de embarque, la guía, llámese aérea o el Bill of Lading, caso marítimo, debe contener los mismos datos que el packing list. Sin embargo, puede variar. En la práctica, ustedes saben que todo es posible, puede variar un poco, pero en teoría, ambos documentos deben tener los mismos datos. ¿Ok? Y bueno, ya comenté los socios comerciales, los principales socios comerciales. Y tengo aquí unas cifras, por ejemplo, para Perú, China está con el 28% de operación, Estados Unidos en segundo lugar con 19%, Europa en general el 12%. Y el resto, bueno, con porcentajes muy pequeños. En realidad, la comercialización con México como socio comercial es baja en sentido de porcentajes comparado con China, por ejemplo. Pero la relación comercial existe. Existe desde hace muchos años y ahora de mejor manera, como comentaba ayer Marina, desde la apertura del acuerdo que nos permite tener diferentes beneficios, tanto arancelarios y operativos también. Algo muy importante es cumplir con el certificado de origen. El certificado de origen, si no viene bien requisitado, ni siquiera vamos a poder presentarlo en aduana, porque nada más va a ser un documento más. Entonces, ese siempre se tiene que revisar desde antes con nuestro clasificador, con el agente aduanal. El agente aduanal siempre va a ser nuestro aliado. Hay que tomarlo en cuenta. Siempre va a ser nuestro aliado. Debemos tomarlo como parte de nuestro equipo. Tanto al transportista como a nuestro agente aduanal, debemos tomarlo como parte de nuestro equipo, afianzar, crear una sinergia, porque al final ellos son los que actúan a nuestro nombre y representación. ¿Okay? Y bueno, para Caso México, la negociación con Estados Unidos está en un 90%, es nuestro socio comercial en un 90% de las operaciones. China un 2.5% y bueno, el resto cubren ese 7.5%. Y dentro de ese 7.5 está Perú. Bueno, venimos a lo que es la aduana. La entidad regulatoria en aduana para el Perú es SUNAT Aduanas. Y la entidad regulatoria para México es SAT Aduanas. Ambas tienen diferentes administraciones internas, que son las que regulan determinados rubros, determinados aspectos de las operaciones aduaneras. O sea, son repartidas para cuidar, por ejemplo, la parte de auditorías de comercio exterior, la parte documental, la parte de clasificación. Entonces, la aduana, yo creo que dentro de la cadena de suministro, la aduana dentro de comercio exterior es la base, como comentaba en un inicio, para mantener una operación sana
operativamente y fiscalmente. Porque mientras mantengamos una operación en regla, una operación conforme a ley, conforme a procesos establecidos por la aduana, vamos a estar tranquilos de que cualquier auditoría, cualquier revisión, cualquier importación va a entrar de manera fluida y no nos va a costar más de lo que genera nada más un costo logístico y un gasto operativo. Porque nada más, eso es lo que tenemos contemplado siempre en nuestro forecast, por ejemplo. No tenemos contempladas las multas. ¿Por qué? Porque debemos tener una operación sana y para eso debemos documentarnos y acercarnos muchísimo a nuestro agente aduanal porque él es el que nos va a ayudar a mantener esta operación sana. ¿Okay? Bueno, y para poder operar con la aduana como importador o como exportador, debemos contratar un agente aduanal y este se contrata en caso Perú con el mandato electrónico. Ay. Perdón, se me cayó el micrófono. Antes, todavía hasta hace meses, se hacía mediante carta, mediante endose o mediante poder notarial. Hoy en día, gracias a la tecnología y a las adversidades de la pandemia precisamente, bueno, ante las adversidades hay que reconocer las mejoras y en este caso es la tecnología que nos ha permitido avanzar. En este caso, el mandato electrónico nos permite dar de alta al agente aduanal. Lo podemos hacer por periodo, lo podemos hacer por operación, lo podemos hacer por aduana, o sea, nos permite solamente limitar o ampliar a toda mi operación. Es cosa de ponerse de acuerdo con el agente aduanal. Yo siempre recomiendo, número 1, lo que les decía, crear una sinergia con el agente aduanal. Número 2, si no tienes muchas operaciones, revisa qué agente aduanal te va a tratar como al cliente grande, porque sí los hay. O sea, tenemos que revisar que si yo necesito de capacitación o si yo necesito saber un concepto, él me lo va a poder dar. Que los costos, no por ser pequeño, no porque le voy a dar poca operación, me van a aumentar los costos. Entonces, siempre hay que revisar esos datos con los agentes aduanales. Recuerden, son del mismo equipo. Y para los que tienen grandes operaciones, es bueno crear un contrato. Existen los contratos con el agente aduanal, el cual nos permite hasta tarifas flat, nos permite mayores beneficios y un mayor compromiso, porque sabemos que al actuar en tu nombre y representación no va a ser mal manejo de esto. Y bueno, para caso México, después del paréntesis y comercial, para el caso de México tenemos el encargo conferido que es el homónimo al mandato electrónico. Igual, en este caso ya opera desde hace muchísimos años. Igual, se da de alta muy fácil en la página del SAT, por periodo, por agente aduanal, ya sea por periodo o por operación, por agente aduanal, y se puede quitar la autorización en cualquier momento. Es inmediato. 24 horas y ya está autorizado el agente aduanal para actuar en tu nombre y representación. Y bueno, los documentos, que más adelante se los voy a detallar. Los impuestos de importación, que también más adelante los voy a detallar. Ambas entidades, tanto México como Perú, tienen la ventanilla única de comercio exterior, BUSE para Perú, BUSEM para México. Básicamente incluyen las herramientas necesarias para navegar número 1, para navegar en lo que necesitamos saber de aduana. Número 2, para realizar los trámites necesarios que las dependencias nos exigen. O sea, ya no tenemos que presentarnos a la ventanilla, a la oficialía de partes en las oficinas de SUNAT o en las oficinas del SAT. Ya lo podemos hacer todo electrónicamente
Y bueno, más adelante les voy a mostrar las entidades que están relacionadas en cada uno. Y bueno, lo que les comentaba al inicio, que quiénes son las entidades regulatorias de aduana para cada país, que es SUNAT y SAT. Ambas son homónimos. Y aquí está, de manera detallada, lo que son los documentos para Perú y los documentos para México. Quizá me pudieron haber faltado algunos, pero bueno, son los principales. Y básicamente son, para la aduana, básicamente son los mismos, nada más varían algunos, que son para Perú, la factura. Ambas facturas están requisitadas legalmente. O sea, debemos revisar la ley aduanera y su reglamento de ambas para ver qué es lo que nos exige la factura y poder dar cumplimiento antes de que lleguen los documentos a la aduana. El packing list, lo que les comentaba, la guía emitida por mi transportista, siempre revisando que todos los documentos coincidan la información. O sea, para todos los documentos debe coincidir la información. Mi factura debe incluir lo mismo de mi packing list, debe de ser la misma información. Obviamente mi packing list habla de peso-volumen, pero la descripción de la mercancía es la misma, las cantidades son las mismas. La factura habla de mi descripción de las cantidades. Y mi guía, lo que les comentaba, la guía viene con la información tal cual, el packing list. Para caso Perú me pide traducción factura. ¿Esto para qué? Para facilitar la clasificación arancelaria. Recuerden que estos documentos deben estar antes de la importación o la exportación para evitar retraso en tiempo, para evitar gastos de almacenaje. Entonces, entre más clara y oportuna sea mi información, más fluida va a ser mi operación. La póliza de seguro, muy importante. La póliza de seguro, hay diferentes tipos. Por ejemplo, puede ser una póliza de seguro por operación, puede ser una póliza global por corporación o en este caso un seguro de tabla que maneja SUNAT. Nuestro certificado de origen. El certificado de origen, en este caso, tenemos que revisar el acuerdo y sobre lo que marcan los datos del certificado tenemos que requisitarlo y tenemos que ser muy cuidadosos porque precisamente para ALADI y para lo que es la Organización Mundial de Aduanas, de repente hay algunas peculiaridades que hay que cuidar en cuanto a las descripciones, en cuanto a las partidas, en cuanto a los porcentajes. Es un tema bien especial, el de los certificados de origen y el de clasificación arancelaria, que hay que tener otra plática, de hecho. Pero bueno, esta parte lo menciono porque el principal responsable de la clasificación arancelaria para Perú es el agente aduanal. El principal responsable de la clasificación arancelaria para México ya es compartida. Y yo creo que lo hacen de manera muy inteligente el que sea compartida. ¿Por qué? Porque a veces el importador dice, yo quiero que sea esta fracción, yo digo que es esta fracción por la situación del certificado de origen. Sin embargo, quizá puede haber alguna variación. Entonces, el agente aduanal, para caso Perú, es el responsable de la clasificación arancelaria, pero si llegase a haber una duda o una discrepancia, siempre existe el poder llevarlo a consulta tanto en SUNAT y en el caso de México igual. Ambas entidades, SUNAT, SAT, cuentan con la administración que te permite estudiar tu producto, clasificarlo para que ya tus documentos salgan con la clasificación establecida por la entidad. Pero yo siempre pienso que hay que confiar en los agentes aduanales. Digo, sí he trabajado en la agencia aduanal, pero también he trabajado muchísimos años. Mi mayor experiencia ha sido en empresa privada y creo que el crear una sinergia con los agentes aduanales y darles la confianza de que ellos son los expertos en ese tema, eso genera muchísima sinergia y una operación sana, una operación bien realizada.
pero deben de ponerse ambos en buena comunicación y en estudio de operación, tanto ellos para la empresa y la empresa para con el agente aduanal. Bueno, algo que yo he implementado en el último empleo, por ejemplo, que tuve en un operador logístico, fue implementar las capacitaciones o las reuniones con el cliente para realizar un perfil del cliente. Conforme al perfil de cliente se hace su operación, porque todos los clientes, todos los importadores, todos los exportadores son diferentes. Y aunque sean de un mismo producto, siempre va a haber peculiaridades que lo hagan diferente. Entonces el agente aduanal es cuando debe de actuar diferente para con el cliente. Pero bueno, seguimos. Bueno, lo de los certificados de origen, revisar el acuerdo, las especificaciones que exige, el certificado, los datos, cada uno de los rubros y cumplir con cada uno de estos. Los permisos BUSE y la DAM. La DAM en este caso es el homónimo, es el documento que me va a regularizar mi mercancía en territorio nacional. La DAM es el homónimo del pedimento en México. Es lo mismo. Diferentes estructuras, pero al final contienen los mismos datos y ambos sirven para lo mismo. Son el documento que regulariza mi mercancía para internarlo en el país. ¿Ok? Y bueno, pasamos a los documentos en México, que básicamente son los mismos, factura. Ahora con lo de factura electrónica, en México ya toda la facturación es electrónica, ya tiene ese control muy establecido. Y para el caso de exportación debe generar un CFDI, es la factura con el archivo CFDI para la exportación. Esa es una de las diferencias. Y otra de las diferencias es el documento de manifestación de valor y hoja de cálculo, que básicamente muestran los datos, el valor y la forma en que se calculó el valor comercial de la factura. Pero este es un documento legal, lo tiene que hacer el importador. Muchas agencias aduanales hoy en día ayudan al importador a realizar este documento, pero el importador es el que lo tiene que tiene que dar fe, tiene que firmarlo, porque él es el responsable de esta manifestación de valor. De hecho, son documentos totalmente auditables. El seguro, que aplica igual para que Perú, puede ser un seguro global, puede ser un seguro por embarque, puede ser un seguro por operación. El certificado de origen. Y aquí tenemos otro concepto que son las famosas, en el mundo del comercio le decimos las ranas, pero son las regulaciones y restricciones no arancelarias. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, las fracciones arancelarias, las fracciones arancelarias o partidas arancelarias, al momento que tú la mandas al sistema, llámese de Perú o llámese de México dentro del SAT o dentro de SUNAT, aduanas, te muestra los permisos o los requisitos que tiene esa partida. Para el caso de México, te muestra los requisitos que tiene esa partida, pero adicional, estas regulaciones son ya sea permisos, ya sea cupos, otro tipo de regulación que debes de cumplir para poder hacer esa importación. Todo esto está regulado por las reglas generales reglas de carácter general en comercio exterior, perdón. Y bueno, lo de BUSEM, que aquí tenemos otra peculiaridad que son los COBES. Para cada una de las importaciones se tiene que hacer este documento, el COBE dentro de BUSEM, que igual eso contiene todos los datos de la importación, todos los datos de la factura, que yo creo que viene siendo como el homónimo a mi traducción factura, pero en este caso es dentro de la plataforma de BUSEM. Y estos COBES ya pueden ser mediante una situación de interfase. Por ejemplo, como las facturas ya entran electrónicamente, estas mismas pueden llenar las bases de datos, porque estar capturando facturas que vienen hasta con 100 partidas,
Digo, antes se hacía, pero ahora ya entran como las bases de datos, se hace la interfase y llena en automático los COBES. Que no duden que en algún momento se ha de estar llenando alguna. Y bueno, los impuestos. Los impuestos en Perú. Ahí se me movió esto, ok. Los impuestos en Perú para la importación es IGB, que es el homónimo a IVA. En México ambos están en 16%. IPM, nada más que en México el IVA lo tiene de manera general. Y en Perú es el 16% en la aduana, pero el 18% ya en la región para todos los productos de consumo, bueno, con excepciones de medicamentos, etc. Y algunos alimenticios, pero se complementa en aduana con este IPM, que es el 2%. Y el ad valorem, para Perú tenemos 3, que es 4%, 6% y 11%. Y nuestra percepción. La percepción es un impuesto, una contribución que se paga por primera vez con un 10% sobre el valor aduana más las contribuciones. Sobre ese monto se calcula. A partir de esa primera vez se calcula sobre un 3.5% en las siguientes operaciones. Son muy pocos los productos que están libres de esta percepción. Sin embargo, la mayoría lo tiene, pero se convierte en un 3.5% a partir de la segunda operación. Y el 5% solo es utilizado para los productos usados, productos de importación, bienes que ya tienen un uso, que no son nuevos. Y los impuestos para México, lo que les comentaba, el IVA, que es el homónimo a IGB, el ISAN, que es para autos nuevos. Este es variable, depende de algunos aspectos, modelos, etc. El IEPS, que es para servicios, también es variable. El DTA, que es nuestro derecho de trámite aduanero, este es 8 al millar, o, ahí me comí una O, o cuota fija. Esta cuota fija, ahorita creo que está como en 321 pesos mexicanos. Si el 8 al millar te sale menor a esa cuota fija, nos remitimos a la cuota fija. Y hay algún tratado, caso, por ejemplo, Estados Unidos, para las importaciones temporales, que se puede exentar este derecho de trámite aduanero. Depende del régimen en que se importe. Tenemos nuestro ad valorem. El ad valorem es variable, sin embargo, tenemos casi el 60% de nuestras fracciones arancelarias exentas. De ahí tenemos desde un 5% hasta un 60 y algo por ciento. No recuerdo ahorita la cifra, pero tenemos un porcentaje muy variable, que digo, no valía la pena citar todos aquí. Pero bueno, considerando que tenemos el 60% de las fracciones exentas. Después tenemos la prevalidación, que es una cuota fija, alrededor de 224 pesos. La contraprestación, que también es una cuota fija. Y esta contraprestación, en un inicio estaba citada en el pedimento. En las últimas regulaciones, en las últimas actualizaciones a la ley, decidió quitarse el pedimento, pero es una cuota fija. Oscila entre los 20 pesos, pero al final es un costo que va ligado a la prevalidación. Si tienen alguna pregunta, porque no he visto. Ok, estamos bien. Y bueno, lo que comentaba de las ventanillas únicas. Para Caso Perú tenemos 20 entidades integradas en la ventanilla única, la cual nos permite realizar todos los trámites requeridos a nuestra importación. En esta ventanilla, por ejemplo, podemos ver lo de la clasificación arancelaria, podemos ver toda la normativa, podemos ver algunos datos relevantes
para nuestras importaciones, exportaciones. Por ejemplo, aquí nos dice que Digemid tiene 104 trámites integrados en la BUCE. Podemos hacer certificados de origen y los validan ya las entidades autorizadas, que en este caso tenemos a la Cámara de Comercio de Lima, tenemos ADEX, el Instituto ADEX también está autorizado para los certificados de origen, entre otros. Y bueno, otras de las entidades, tenemos a Digesa, a Misetur, y para el caso de la BUSEM en México, que otorga más o menos los mismos servicios, los trámites dentro de esta plataforma, y lo mejor de todo es que está integrado, al igual que Perú, están integradas todas las dependencias ligadas a cualquier trámite que necesitemos hacer para nuestra importación o nuestra exportación. En este caso tenemos 10, que viene siendo caso Hacienda, Economía, Salud, y bueno, ya nada más sería cosa de entrar, te das de alta, entras, navegas, aunque no te des de alta en ninguna de las dos, puedes entrar, navegar y ver todo lo que te permite hacer. La verdad es que vienen muy completas ambas ventanillas, y hoy en día creo que es nuestro futuro, ¿no? La tecnología, el hacer todo por plataforma, y más con esta situación, ¿no?, que estamos viviendo. Y bueno, tenemos por último, de acuerdo a nuestra agenda, el marco jurídico, el marco regulatorio, que para ambos es muy parecido. Quizá por ahí el orden me pudo haber fallado, pero bueno, eso es a grosso modo lo que regula nuestras importaciones, nuestras exportaciones, nuestro comercio, tanto en México y en Perú. Para el caso de Perú, tenemos la Constitución Política, la Ley de Procedimiento Administrativo General, la ley que regula el proceso contencioso administrativo, ley de aduana y reglamento, ley de delitos aduaneros, negociaciones internacionales comerciales, código tributario, otros. Y para México tenemos igual la Constitución Política, las negociaciones internacionales, las leyes federales que contienen el Código de Comercio, la Ley de Comercio, la Ley General de Aduanas, la Ley General de Importación y Exportación, el reglamento, decretos de fomento. Estos decretos de fomento los emite SAT junto con la Secretaría de Economía, y estos decretos ayudan a fomentar las exportaciones y las importaciones. ¿De qué manera funcionan? Por ejemplo, importamos de manera temporal, y aparte tenemos una certificación en IVA e IEPS, nos permite gozar del diferimiento de impuestos, es decir, a la entrada de la mercancía no se paga el impuesto de importación, que viene siendo el ad valorem, pero tengo cierta obligación para regularizar mi mercancía. Tengo lo más común es un año y medio para regularizar mi mercancía, ya sea que la transformo y la exporto antes del año y medio, la dono, la cambio de régimen, esto que quiere decir que entró de manera temporal, pero la cambio a manera definitiva y pago los impuestos, los respectivos impuestos que se dejaron de pagar en su momento. Y la última, destrucción. En la destrucción funciona mucho en los procesos productivos. No sé, importo 100 kilos de acero y mi proceso productivo solo conlleva 89, porque lo demás es, no sé, al cortarlo se va cayendo, y todo ese control se lleva en el proceso productivo en nuestros sistemas de inventarios de comercio exterior. Entonces, esos 11 kilos que cayeron como desperdicio, yo los tengo que destruir y comprobar ante presencia de la entidad gubernamental que se están destruyendo como cumplimiento a que el 100% está regularizado. El 100% que yo importé temporalmente lo estoy regularizando, y mis impuestos a la importación ya están
saldados en ese aspecto. Básicamente trata de eso, pero si en algún momento tienen alguna duda, al final voy a dejar mis datos. Cualquier punto que hayan visto en la presentación que quieran que profundice un poquito más, con mucho gusto. Y bueno, los acuerdos de regulación y restricción, los manuales de organización, las reglas generales de comercio exterior, avisos y circulares, que siempre hay que estar muy pendientes de los avisos y circulares porque a lo mejor no lo vi en reglas, estoy muy pendiente de los cambios en la ley, estoy muy pendiente de las reglas, pero si salió un aviso y no lo vi y yo hago un trámite donde está impactado mediante un aviso o una circular, tengo que volver a hacerlo, tengo que revisar ese trámite para llevarlo a su solvencia, vaya. Y bueno, básicamente esa es la presentación. Y bueno, nos quedamos en conclusión, investigar, acercarnos a las herramientas con las que contamos en cada país para investigar a nuestros proveedores, caso México, acercarnos a la Cámara de Comercio de Lima, PROMPERÚ y a los asesores que ya tienen este camino recorrido, que nos pueden ayudar muchísimo. En caso México, acercarnos a la Secretaría de Economía, a Bancomex y a las bases de datos del SAT, que también ya tienen información establecida para poder ayudarnos a llevar nuestra operación de manera más sana, ¿no? Y estar preparados estar preparados para el acelere económico que vamos a tener para 2021. Y bueno, eso es todo por mi parte. Espero les sea de ayuda. Elba, buenas noches. A mí me pareció muy interesante todos los datos que nos has brindado. Han surgido un par de preguntas durante la exposición. Te las voy a transmitir para que podamos ver qué tanto les podemos responder. La primera pregunta fue de Anthony, que nos indica si en México, ¿cuál es la entidad que ayuda al exportador? Me imagino que así como aquí en Perú tenemos lo que es PROMPERÚ y el MINCETUR, que dan grandes estímulos a los exportadores para que pueda salir mayor producción, en México debe haber un similar, un homólogo. Claro que sí. La entidad que te ayuda en México es la Secretaría de Economía y Bancomex. Y mismo SAT tiene bases de datos con proveedores de diferentes países, pero con las que se pueden acercar y obtener toda la información es Secretaría de Economía y Bancomex. Ah, correcto, bien. También tenemos la pregunta de Geraldine Barbosa. Te saluda y te hace la pregunta. Ella tiene un producto de bebida energizante. Quiere saber qué documentos se solicitan para el ingreso a México y si puede acogerse al TLC, en qué parte del TLC podría encajar su bebida energética. Ok, esa pregunta es muy puntual. A mí me gustaría revisar la fracción arancelaria, si me la puede enviar a mi correo que está en pantalla, porque necesitamos revisar las reglas, las regulaciones para poder contestar muy precisamente esa. Claro, porque va a conllevar muchas cosas, ¿no? Desde el etiquetado, la cantidad, la hoja de registro, tiene que ir desde aquí ya por las entidades regulatorias. Bien. Sí, y ver allá qué es lo que te pide también. Entonces, lo primero es revisar la fracción arancelaria, y en cuanto a la fracción arancelaria es la que nos va a arrojar todos los permisos y todos los documentos que vamos a necesitar para la importación o exportación de este producto. Bien. Bien, esas son las preguntas que han surgido, Elba. Te agradezco mucho. Ha sido muy interesante la presentación. Nos has dado grandes cifras, datos precisos y mucha información sobre esta relación que tenemos con México. Bueno, pues ha sido un gusto y perdón por pasarme de la hora. No, no te preocupes para nada. Vamos a colgar este video de tu presentación en nuestro canal de YouTube en los próximos días, al igual que la presentación de ayer.
y vamos a compartir las diapositivas con los participantes de sus correos electrónicos y como ya todos escucharon, ahí están los datos de Elba para que la puedan contactar. Ella es especialista y los puede guiar o brindar asesorías. Gracias. En todo caso sería todo. Muchísimas gracias. Los esperamos en un próximo evento que les informaremos a sus correos. Que tengan buenas noches. Gracias, Elba. Hasta luego. Hasta luego. Bye.